La transición energética se ha convertido en uno de los temas centrales de la sociedad contemporánea y hoy en día figura entre las principales prioridades en la agenda de los estados a nivel global. México no es la excepción, pues ha asumido compromisos relevantes en torno a las energías limpias, especialmente en el marco del Acuerdo de París de 2015, donde se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 22% para 2030. El papel del Estado como actor principal en el desarrollo de fuentes de energía limpia cobra especial importancia, dado que las energías renovables se encuentran en etapas tempranas de desarrollo y enfrentan desventajas frente a las tecnologías convencionales que suelen estar subvencionadas. Por ello, requieren al menos protección y apoyo temporal para competir en el mercado. Existen diversos mecanismos que el Estado puede implementar para fomentar las energías limpias. Instrumentos institucionales, convenciones, como leyes, programas y planes que establecen un marco normativo para el desarrollo de energías renovables. Organizaciones, creación de entidades específicas a nivel nacional, regional o local para gestionar y promover las energías limpias. Regulación de precios, impuestos ecológicos, gravámenes al CO2 y a la energía para reducir emisiones y fomentar el uso de energías limpias. Subsidios, apoyo financiero para investigación, desarrollo, proyectos piloto y difusión de tecnologías renovables. Medidas no fiscales, control de inversiones y tarifas garantizadas. Regulación de cuotas, un sistema de cuotas o entrega de certificados verdes. Y finalmente, medidas voluntarias, promoción de la adopción de energías limpias mediante campañas de información y educación dirigidas a consumidores e industrias. A pesar de esta amplia gama de políticas públicas, su implementación no depende únicamente de la voluntad política, sino que está condicionada por el marco económico global y regional. Por ello, el uso de energías limpias no puede analizarse de forma aislada. Para comprenderlo, es necesario examinar la dependencia histórica del Estado hacia su principal pilar energético, Pemex, institución que ha moldeado la política energética de manera permanente. El Estado mexicano ha desarrollado una dependencia estructural y funcional respecto a la extracción de petróleo. Pemex, su empresa paraestatal, ha fungido como un instrumento clave para equilibrar las finanzas públicas y las cuentas externas a mediano plazo, alejándose progresivamente de sus objetivos originales: impulsar el desarrollo, la industrialización y la capitalización nacional. A lo largo del tiempo, los ingresos provenientes de impuestos petroleros han tenido una participación significativa en los ingresos extraordinarios del gobierno federal mexicano. En la década de 1940, estos impuestos llegaron a representar hasta un 15% de los ingresos del gobierno federal. En la década de 1980 alcanzaron su máximo histórico con un 44%, y en la primera década del siglo XXI se situaron en torno al 36%. En términos generales, Pemex ha operado como un instrumento de equilibrio fiscal a corto plazo, lo que ha derivado en una descapitalización sistemática que limita su capacidad para realizar inversiones estratégicas en exploración, desarrollo de campos y modernización tecnológica. Esta situación ha provocado un desgaste progresivo en su operación y comprometido su sostenibilidad a largo plazo. Las cifras reflejan un declive continuo en la producción total de hidrocarburos asociado al agotamiento de sus principales yacimientos, Cantarell y Kumalov-Sap. En 2004, la producción nacional alcanzó aproximadamente 3.3 millones de barriles diarios, de los cuales Cantarell aportó 2.1 y Kumalov-Sap 0.3. 10 años después, en 2014, la producción cayó a 2.4 millones de barriles diarios, evidenciando el marcado deterioro de Cantarell, mientras que Kumalov-Sap compensó parcialmente la caída. Para el cierre de 2024, la producción se redujo a 1.7 millones de barriles diarios, destacando el desgaste de ambos campos. Cantarell apenas contribuyó con 0.14 millones de barriles diarios y Kumalov-Sap con 0.59. A esta situación se suma la baja incorporación de reservas, donde las reservas 3P pasaron de 43 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente en 2010 a 23 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente al cierre de 2024. Esto significa que la empresa no ha podido compensar su producción con nuevos descubrimientos. Mientras Pemex sostenía las finanzas públicas, su producción se desplomaba y su liquidez se deterioraba, lo que la condujo a recurrir a financiamiento externo. En 2023, su deuda alcanzó 1.756.000 millones de pesos, equivalentes a más de 100.000 millones de dólares, convirtiéndose en la empresa petrolera más endeudada del mundo.
Ante la falta de solvencia, el gobierno mexicano ha recurrido a su rescate mediante la emisión de bonos por $12,000 millones destinados a cubrir gastos operativos, aunque insuficientes para resolver su crisis estructural. Al cierre de 2024, los ingresos petroleros representaron apenas el 12.9% de los ingresos nacionales, cifra que se vuelve poco significativa dado que de 2015 a 2024 el Estado ha brindado continuos apoyos que ascienden a más de 2 billones de pesos. En suma, la aportación fiscal neta de la petrolera ha disminuido tanto que parece ser más una carga que una verdadera fuente de ingresos. Ante la caída sostenida en la producción nacional y el deterioro financiero de Pemex, el Estado mexicano se ha visto obligado a redefinir su estrategia para garantizar el suministro energético y la estabilidad presupuestaria. Esta reconfiguración descansa en dos pilares fundamentales: la importación de hidrocarburos y el fortalecimiento del sistema fiscal. Históricamente, gran parte de la producción petrolera se ha destinado a las exportaciones, principalmente hacia Estados Unidos. Sin embargo, mientras México dependía cada vez más de la venta de crudo para sostener sus finanzas públicas, el país vecino avanzaba hacia la autosuficiencia energética. Así, mientras en 2004 México exportaba 1.65 millones de barriles diarios e importaba apenas 0.2, para 2012 las exportaciones se redujeron a poco más de 1 millón de barriles diarios y las importaciones casi se triplicaron. Actualmente, en medio de la crisis estructural, las exportaciones siguen siendo esenciales para generar ingresos, aunque cada vez más reducidos. Al cierre de 2024, México exportó solo 466,000 barriles diarios, lo que representa una caída del 72% respecto a hace 2 décadas. Paralelamente, se ha incrementado la importación de combustibles, gasolinas y gas natural, también provenientes de Estados Unidos, configurando una nueva relación de interdependencia energética. Esta dinámica no solo asegura el abastecimiento para sectores estratégicos como transporte e industria, sino que también contribuye a equilibrar la balanza comercial del país vecino, que necesita colocar sus excedentes en el mercado mexicano. En síntesis, mientras la exportación de crudo se mantiene como una fuente de ingresos decreciente, la importación se ha convertido en un mecanismo indispensable para garantizar el suministro interno. Por otro lado, la pérdida de peso fiscal del petróleo obligó al Estado a robustecer su sistema tributario. La reforma fiscal y la digitalización de procesos han permitido incrementar la eficiencia recaudatoria, compensando la caída de ingresos petroleros. En 2025, México alcanzó una recaudación récord superior a los 2 billones de pesos, lo que refleja un cambio estructural. Los ingresos federales dependen cada vez más de impuestos no petroleros, reduciendo la vulnerabilidad frente a la volatilidad del crudo. Es así como las políticas públicas en torno a las energías renovables quedan supeditadas tanto al suministro eléctrico como a la estabilidad fiscal. Por dicha razón, no resulta sencillo aplicar con determinación los mecanismos institucionales de fomento a las energías limpias. En 2015, a partir de la reforma energética, se implementó el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, PRODESEN, cuya finalidad es promover y regular el aprovechamiento de energías sustentables en el país. Al momento de su surgimiento, las energías limpias representaban el 25.9% de la generación de energía en México, con un predominio de tecnologías convencionales como el ciclo combinado, termoeléctrica, carboeléctrica y combustión interna, que sumaban el 74.1% de la generación total. La meta establecida por el PRODESEN para el 2030 era que el 81% de la energía eléctrica se produjera a partir de fuentes limpias, incluyendo energías renovables. Esto implicaba una expansión significativa de la infraestructura para energías limpias con el objetivo de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y cumplir con los compromisos internacionales de reducción de emisiones contaminantes. Sin embargo, la realidad actual dista mucho de esos objetivos planteados. En 2023, las energías limpias representaron un 24.32% de la generación eléctrica, mientras que las energías fósiles representaron el 75.68%. Esta situación llevó a un replanteamiento más coherente con la realidad del país, en el que ahora el programa vigente considera que el total de la energía eléctrica producida de las energías limpias será de alrededor del 35% para el año 2038. Así, la transición energética en México no puede entenderse como un proceso lineal hacia la sustentabilidad, sino como una trayectoria condicionada por la crisis estructural de Pemex y la dependencia de los combustibles fósiles.
El contraste entre la meta del 81% proyectada para 2030 y el 35% realista para 2038 revela no solo un retroceso en ambición, sino la persistencia de un modelo energético subordinado a las urgencias fiscales del Estado. La política energética mexicana no puede diseñarse desde un horizonte idealista desligado de la realidad fiscal y macroeconómica. Los compromisos internacionales y las metas de transición se ven constantemente condicionados por la crisis estructural de Pemex, la dependencia de los combustibles fósiles y la necesidad de sostener las finanzas públicas. México se encuentra supeditado a estas variables que actúan como fuerzas de inercia y frenan cualquier intento de transformación radical. La transición energética en México no puede ignorar su realidad fiscal y social. No es solo un reto tecnológico, sino un dilema político y económico. Sin participación del Estado y la sociedad, cualquier plan está condenado al fracaso.